Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Vamos a explicar en qué consiste industria petroquímica. Vamos a comenzar hablando sobre lo que significa la palabra petróleo, que deriva del latín petra, que significa piedra, y oleum, que significa aceite, ¿no? Por lo tanto, vamos a decir que este es un aceite mineral natural que suele encontrarse en yacimientos subterráneos por debajo de la tierra seca o por debajo del fondo del mar. Obviamente del petróleo se va a obtener determinados compuestos que son la base de diversas cadenas productivas que van a determinar una amplia gama de productos denominados petroquímicos, que se van a utilizar en las industrias de fertilizantes, plásticos, alimentos y otros. El estado natural del petróleo. Generalmente el petróleo se va a encontrar en yacimientos subterráneos, frecuentemente encontrados a profundidades entre 1000 a 1500 metros, situándose los grandes sondeos más allá de los 7000 metros. En estos yacimientos el petróleo está adherido en las llamadas rocas almacén, acompañado de gas en la parte superior y de agua salada en la parte inferior, o sea que de estos tres materiales se disponen según sus densidades. En el yacimiento cerrado el gas ejerce gran presión sobre el petróleo y el agua que tiene debajo. Los yacimientos petrolíferos se encuentran en terrenos sedimentarios de origen marino, como ser calizas, margas, areniscas, arenas y arcillas. El origen del petróleo proviene de zonas muy profundas de la tierra o del mar, donde se formó hace millones de años. Esta teoría va a plantear que los organismos vivos, al morir, se acumularon en el fondo del mar y se fueron mezclando y cubriendo con capas cada vez más gruesas de sedimento como lodo. La acumulación de otras capas geológicas sobre estos depósitos fue formando lo que se llaman la roca madre y va a generar condiciones de presión y temperatura, lo que facilita la acción de las bacterias anaeróbicas para transformar lentamente la materia orgánica en hidrocarburos con pequeñas cantidades de otros elementos. La explotación del petróleo. Para la perforación de un pozo petrolífero se comienza a construir lo que es el derrick, o sea, un fuerte armazón de barras metálicas de unos 20 a 40 metros de altura que va a estar sostenido por sólidas bases de cemento. Esta estructura está destinada a sostener la grúa, es decir, que la maquinaria que elevará y sostendrá e introducirá los tubos en el pozo. La perforación se va a realizar por medio de un trepano de material muy duro que, atornillado al extremo de un tubo de perforación, va a girar a gran velocidad penetrando verticalmente en las rocas y abriéndose paso en el subsuelo con ayuda de un fluido de perforación para recolectar y extraer cortes generados por la perforación del trepano. Propiedades del petróleo. Este contiene propiedades físicas y propiedades químicas. Dentro de las propiedades físicas vamos a decir que es un líquido aceitoso, viscoso, cuya consistencia varía desde un líquido hasta un líquido poco viscoso y un líquido espeso. Del color va a variar entre amarillento y pardo. Casi siempre va a tener reflejos verde azulados. Tiene un olor característico y desagradable y además que es insoluble en agua. De las propiedades químicas vamos a decir que es una solución de hidrocarburos gaseosos y sólidos. Tiene proporciones que varían según su procedencia. Contiene además cantidades pequeñas de compuestos oxigenados, nitrogenados, sulfurados, fosforados y otros. Los hidrocarburos son compuestos que contienen solamente hidrógenos y carbonos, como ser los alcanos, alquenos, alquinos. La destilación del petróleo consiste en calentar un líquido para que hierva y pueda desprender ciertos vapores para luego enfriar estos vapores.
Las refinerías del petróleo van a trabajar más o menos 24 horas al día para convertir todo el petróleo crudo en derivados útiles. Por lo tanto, vamos a decir que la destilación va a ser un proceso de marcha continua que se efectúa hirviendo el petróleo en los diferentes serpentines de un destilador de tubos y haciendo pasar los vapores a una torre de fraccionamiento, más o menos a una temperatura máxima de 350 grados centígrados. Las gasolinas salen gaseosas por un tubo que emerge en la cabeza de la torre, junto con otras proporciones o porciones más volátiles del petróleo. Otros tubos colocados a diferentes alturas de la torre permiten recoger y conducir el queroseno y el gas oil. La petroquímica, transformación de productos derivados. La petroquímica es una rama que va a formar parte de lo que es la industria, va a explotar, refinar y producir ciertos derivados del petróleo y el gas natural. ¿Cuál es el procedimiento de la petroquímica? Este es muy complejo, ya que las materias primas van a derivar de estas industrias. Hoy en día es fundamental para el desarrollo de la vida en sociedad: combustible, gas doméstico, fertilizantes y otros. Por ejemplo, la gasolina, el gas y el queroseno, propano, metano y butano son combustibles fósiles que permiten el desarrollo de productos de la petroquímica. La utilización del petróleo y el gas natural como fuentes de productos petroquímicos ha sido posible gracias al desarrollo de técnicas de transformación de su estructura molecular. Tenemos a los derivados del petróleo. Son productos procesados en una refinería usando como materia prima el petróleo. Según la composición del crudo y la demanda de refinerías, vamos a tener que la gasolina se va a producir gracias a las sustancias químicas. Asimismo, vamos a poder utilizar procesos químicos para producir plásticos y otros materiales útiles. Como el petróleo contiene un 2% de azufre, entonces también vamos a poder obtener otros derivados. Forma parte del petróleo también el hidrógeno y el carbono en forma de coque de petróleo. Estos pueden ser producidos como derivados del petróleo. Tenemos a etapas del desarrollo petroquímico. Tenemos a la fabricación de materias a base de productos en una primera generación, como ser las olefinas y los aromáticos. En una segunda etapa de generación tenemos productos intermedios y en una tercera etapa de generación de productos vamos a tener a fibras, cauchos, plásticos, detergentes, pinturas y barnices. Por último, vamos a hablar sobre la materia de base, que son las cadenas petroquímicas como el gas natural, olefinas ligeras y la de los aromáticos. Vamos a decir que del etileno podemos obtener polietileno, cloruro de vinilo y otros. Del propileno vamos a obtener alcohol isopropílico, polipropileno y acrilonitril. Por deshidrogenación de buteno podemos obtener lo que es elastómeros para la fabricación de llantas y sellos, y de los aromáticos vamos a obtener ciclohexanos en la industria del nylon y acetona y fenol. De los gilenos vamos a poder obtener fibras sintéticas.